y medir ángulos de enlace. Podemos definir ángulo de enlace como el ángulo que se forma entre los enlaces, entre dos enlaces consecutivos de una sola molécula. Simplemente cuando estén unidos A, B y C, ahí puedo medir un ángulo de enlace. Y a esta forma de la molécula del agua se le llama forma angular. Estos 105 grados no son exactos. Algunos autores dicen 104.5, otros 105.5. Es, digamos, que un promedio, porque en realidad las moléculas no son rígidas, ¿sí? La molécula de agua, imagínense que mi mano es la molécula de agua, donde el oxígeno sería la mano y los hidrógenos estarían en las uñas. La molécula de agua puede hacer movimientos como este, acortando y agrandando el ángulo, o puede hacer movimientos como este, de pataleo de la molécula o de giro, o puede hacer acortamientos de enlace o acortamientos no sincrónicos. Todas esas vibraciones se permiten en las moléculas no son rígidas. Por eso decimos que el ángulo de enlace del agua es alrededor de 105 grados. ¿Ok? Esto es estructural y estas serían dos representaciones de moléculas de agua si tomáramos en cuenta aproximadamente el volumen que ocupa el átomo de oxígeno y los volúmenes que ocupan los átomos de hidrógeno. Y observe nuevamente que los átomos no están dibujados alineados, sino que están formando un ángulo de enlace diferente a 180, es decir, no están en línea recta. ¿Ok? Otra característica importante del agua es su polaridad. Todos sabemos que los enlaces del agua son polares. ¿Y por qué son polares? Porque el átomo de oxígeno es más electronegativo que los átomos de hidrógeno. Entonces, eso hace que la nube de electrones esté deformada hacia el oxígeno, de tal manera que los átomos de hidrógeno tienen una pequeña carga parcial positiva y el átomo de oxígeno tiene una carga parcial negativa. Esto es muy importante porque las propiedades físicas y químicas del agua dependen directamente de la existencia de estos dipolos en la molécula, un polo aquí y un dipolo acá, haciendo que tenga la molécula de agua una zona francamente positiva, que es el lado de los hidrógenos, y una zona francamente negativa, que es el lado de los oxígenos. ¿Ok? ¿Hasta ahorita alguna duda? No, profe. Ok. No, profe. Bien. ¿Por qué es importante esto? Porque debido a la diferencia de electronegatividades, a la presencia de polos positivos y negativos, las moléculas de agua se atraen entre ellas muy fuertemente. El lado negativo de una molécula, que es el oxígeno, se atrae fuertemente con el lado positivo, con un hidrógeno de otra molécula, uniendo dos moléculas diferentes. A este tipo de enlace se le llama unión física. Son de naturaleza electrostática, cargas de signo contrario, negativo en el oxígeno y positivo en el hidrógeno, se atraen y se atraen fuertemente. En el caso del agua, esta interacción se llama puente de hidrógeno, porque es como si este hidrógeno estuviera uniendo a los oxígenos de arriba y de abajo. Por eso se llama puente de hidrógeno. ¿Ok? Ahora, todas las moléculas de agua, estando en estado sólido o líquido, se unen por puentes de hidrógeno en una estructura o en estructuras semejantes al dibujo que tengo ahorita en la derecha, donde pueden ver que cada molécula de agua, por ejemplo, aquí estoy señalando una, está unida a 4 moléculas de agua a su alrededor, de esta forma, con el dibujo de en medio. Cada molécula de agua, en este caso la molécula central, se une a 4 moléculas de agua a su alrededor, 2 a través de puentes de hidrógeno por su lado negativo, con los hidrógenos de las otras moléculas, y 2 a través de sus hidrógenos a 2 moléculas diferentes. ¿Esto qué hace? Que cada molécula de agua esté fuertemente unida a 4 moléculas a su alrededor, y esto hace que el agua tenga las características que tiene, que son bastante diferentes a las mismas características medidas en otros compuestos que en tamaño, peso y composición son semejantes al agua. Ahora, aquí pueden ver en este dibujo de la derecha que las moléculas de agua, al hacer estos arreglos, forman una especie de anillos. Sigan el cursor con la mano y verán, bueno, que estoy tomando, y verán que se forma un anillo aquí como de 6 especies.
Aquí hay otro, miren, entre este que está atrás, esta y esta. Aquí hay otro, aquí hay otro. Cada molécula, incluso hay uno aquí entre una molécula que no se ve aquí y esta. O sea, hay anillos que están en este plano, anillos que están en este plano y anillos que están en este plano, en una especie de red tridimensional. Esta estructura que tienen las moléculas de agua que la mantienen en estado líquido y por supuesto en sólido, hacen que el agua sea tan especial. ¿Qué cosa es especial en el agua? Pues para empezar, sus propiedades físicas. Su punto de fusión y su punto de ebullición son muy altos para compuestos semejantes. Compuestos semejantes al agua tienen puntos de fusión y ebullición 100 o 200 grados más bajos que estos. ¿Ok? Y en el agua se debe a los puentes de hidrógeno y a esta estructura hexagonal. También el agua sólida es menos densa que el agua líquida. Eso significa que el hielo, que es el agua sólida, puede flotar sobre el agua líquida. Las demás sustancias no lo hacen. También tiene mucho calor específico, es decir, requieres mucho calor para que el agua aumente de temperatura o disminuya de temperatura, ya sea que le des calor y aumente su temperatura o que le quites calor y lo enfríes, que baje su temperatura. Se requiere muchísimo intercambio de calor para lograr que cambie de temperatura un poco. Tiene otras propiedades como alta tensión superficial, cohesión y adherencia. Es un excelente disolvente. Justamente vamos a pasar ahorita a hablar de cómo es que el agua disuelve a las otras sustancias. Por lo pronto, estas imágenes nos muestran al agua en sus tres estados de agregación en la naturaleza, ¿no? Aunque de todos modos, a pesar de que el agua se manifiesta en estado sólido, líquido y gaseoso en la naturaleza, decimos que el agua es líquida en condiciones normales. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No, prof. Ok. Todo bien. Sale. No, prof. ¿Qué se requiere para que una sustancia disuelva a otra? Esto lo van a leer. A partir de esto que voy a decir ahorita va a estar muy explícito en el texto C16, en el imprimible. ¿Qué se requiere? Imagínense, lo que se requiere es que las moléculas de agua vayan y rodeen a la otra sustancia y separen una molécula de la sustancia de sus compañeras moléculas. Imagínate que tienes, no sé, azúcar o sal en agua, las pones en agua y las moléculas de agua tienen que ir, rodear a las moléculas de azúcar, separar una molécula de azúcar de todas las demás y llevársela. En eso consiste la solución. Hay diferentes tipos de sustancias que se disuelven en agua de acuerdo a qué tipo de sustancias son. Por ejemplo, cuando una sustancia es iónica, como la sal, eso ocurre. Las moléculas de agua van y separan a una molécula de sal de sus compañeras. Pero no solo hacen eso, sino además pueden separar al ion positivo del ion negativo, porque cuando las moléculas de agua se acercan a un ion positivo, se acercan como en este esquema, mostrándole su lado negativo, los oxígenos, y pueden establecer atracciones electrostáticas carga positiva contra cargas negativas. De esta manera, estas moléculas estabilizan a este ion y lo separan del resto, ¿ok? Con los iones negativos ocurre al revés. Al ion negativo se le acercan las moléculas de agua ordenadamente y forman enlaces, parte positiva de las moléculas de agua con el ion negativo por atracción electrostática. Con esto estabilizan al ion, lo separan de sus compañeros y se lo llevan. Este proceso se llama disolución por disociación. La sustancia se disuelve, pero al mismo tiempo se disocia porque se separa en iones de diferente carga. Eso es disociación. Entonces, la sal, por ejemplo, en agua, cuando la pones para que se disuelve y se disocia, las dos cosas, ¿ok? En cambio, cuando una sustancia no es iónica, pero tiene enlaces polares, aquí tenemos una imagen de la molécula de glucosa que tiene muchos enlaces polares. Los enlaces polares son los enlaces oxígeno-hidrógeno, los enlaces carbono-hidrógeno, que son el negro con el blanco, no son polares, pero los hidrógeno-oxígeno, que son blanco con rojo, sí lo son.
Esta molécula, al tener muchos enlaces polares, es muy polar. Entonces, el agua, cuando la rodea para disolverla, convenientemente, algunas moléculas de agua se acercan mostrando su lado positivo y otras, como esta o esta, se acercan mostrando su lado negativo. Depende a quién se unan. Por ejemplo, esta con su lado positivo se unió a un negativo, pero esta con su lado negativo se unió a un positivo. ¿Ok? Y de esta manera rodean a todas las moléculas, muchas moléculas de agua rodean a la molécula de glucosa, la estabilizan y la separan del resto para disolverla. La diferencia es que aquí no pueden disociarla. O sea, este fenómeno es moléculas de agua rodean al soluto, lo separan de sus compañeros y lo mantienen entero. Este proceso es solo disolución, no hay disociación. ¿Queda claro? Sí. Ok. ¿Y qué pasa con las sustancias cuyos enlaces son no polares? Por ejemplo, esta molécula que es el etano, que es carbono-hidrógeno. Los enlaces no son polares. Entonces, las moléculas de agua no tienen ninguna razón para acercarse y simplemente no forman ningún tipo de enlace. No hay manera de que se formen enlaces entre el agua y los átomos de este compuesto. Por lo tanto, simplemente no lo disuelven. No lo pueden separar, no lo pueden agrupar varias moléculas de agua para llevárselo y separarlo de sus compañeras. Por eso las sustancias que no son polares no se disuelven en agua. Como el caso del agua con el aceite. Tú pones agua y aceite, seguramente en alguna ocasión habrán comido alguna ensalada y le ponen una vinagreta, que la vinagreta tiene algunas sustancias con aceite de oliva y otras se separa, sustancias. ¿no? ¿Mande? ¿Mande? Nada, perdón. Nada. No, pregunta. Que, o sea, es que yo cuando luego echo la vinagreta como que se separa, ¿no? O sea, Exacto. no Se separan porque el agua que contiene el vinagre y el aceite del aceite de oliva no se pueden mezclar. Sí. Entonces, ¿qué haces? Agarra la vinagreta, la revuelves para que todo se mezcle y que le caiga la ensalada, pero la dejas en la mesa y después de un ratito solita se separa en dos fases. El vinagre por un lado y el aceite por otro, ¿sí o no? Así es. Eso es porque no son solubles, porque no se puede disolver el agua en el aceite ni el aceite en el agua. ¿Ok? Perfecto. Sale. Como estamos hablando de sustancias que se disuelven en agua y que no se disuelven, hay algunas que lo hacen a medias. Se llaman sustancias anfipáticas. Anfipáticas, está bien escrito con F, no es antipáticas. Anfipáticas son moléculas que son muy grandes, de estructura alargada normalmente, y tienen una sección polar y una sección no polar. Es decir, una sección que se puede disolver en agua y otra sección de la molécula que no puede, ¿no? Por eso se llaman anfipáticas. En particular en biología es bastante común decirle que las sustancias que se disuelven en agua son hidrofílicas. Eso significa que aman el agua. Y las sustancias que no se disuelven en agua se consideran hidrofóbicas. Eso significa que no se disuelven en agua. Las primeras sí se disuelven y estas no. Unas aman el agua y otras no aman el agua, es más, la odian. Por eso estas sustancias que tienen una parte que sí se quiere disolver en agua y una parte que no quiere, a esas llamamos anfipáticas porque tienen los dos sentimientos. Un cachito ama el agua y un cachito la odia. ¿Ok? Estas moléculas son muy largas y tienen normalmente una estructura semejante a esto. Una parte marcadamente polar o iónica, representada aquí por estos átomos rojos, y una parte no polar, que es la parte de carbonos e hidrógenos larga, la cola de la molécula. Por ejemplo, los jabones y los detergentes tienen esta estructura, son anfipáticos. ¿Ok? Para simplificar los dibujos, lo podemos representar así o así. Y a partir de ahora voy a representar así a las moléculas anfipáticas. Una revuelita que se llama cabeza y que es la parte hidrofílica, y una cadena, una raya larga que es la cola y es la parte hidrofóbica. Es decir, esta parte, la cabeza, sí se quiere disolver en agua y esta parte, la cola, no se quiere disolver en agua. ¿Qué pasaría
si tengo un recipiente con agua y pongo una de estas moléculas, regrésate, una de estas moléculas, ¿qué es lo que va a pasar? Se va, o sea, el lado polar se va a disolver en el agua y el lado no polar, pues, se queda suelto. Y eso solo se puede hacer en la superficie, tal cual está en el dibujo. La cabeza, el lado polar, se disuelve en agua, la cola se queda afuera del agua. ¿Ok? Estas moléculas tienden a hacer esto. Si lo hacemos con cuidado y vamos agregando moléculas de sustancia, cada vez tendremos más formando una capa superficial de moléculas. ¿Qué pasaría si ya una vez que la superficie del agua, como aquí, se llenó de moléculas, qué pasaría si agrego una siguiente molécula de esta sustancia? ¿Van bajando las primeras que pusiste? No, no pueden bajar porque esta parte no puede entrar. Lo que va a ocurrir es que las nuevas moléculas se van a poner aquí, pero al revés, Se va a con la intercalar. parte alargada hacia abajo y la cabeza hacia arriba, porque de esa manera juntan colas con colas en una estructura semejante a esto. ¿Lo reconocen? Sí, como la membrana celular. Es correcto. Las membranas biológicas, las membranas celulares, están formadas de bicapas de moléculas anfipáticas. La diferencia es que son fosfolípidos y el fosfolípido, cada cabeza tiene dos colas, pero la mecánica, es igualita. Se forman las bicapas porque de esta manera las colas con las colas se llevan bien y dejan afuera a las cabezas. Si esto se hace una superficie grandote y esta se cierra, formando una estructura cerrada, esférica, pues tendríamos básicamente la membrana de una célula. ¿Ok? Ahora imagínate que no tienes la membrana, la bicapa, tienes este sistema otra vez con una monocapa de sustancias anfipáticas en agua y ahora sí la agitamos. Simplemente metemos la mano y revolvemos porque es agua con jabón, por ejemplo. Y obligamos a que estas moléculas se metan al agua. Ahí lo que va a ocurrir es que ellas se van a agrupar en una estructura semejante a esta, donde todas las colas quedan hacia adentro, más o menos como estoy acomodando mis dedos en mis dos manos, y las cabezas quedan en la superficie, serían esta parte de mi mano, ¿no? Las colas son los dedos y están entremezclados entre ellos, y las cabezas están en la superficie, ¿sí? De esta manera tienes nuevamente las colas que son no polares juntas entre ellas y las cabezas en la superficie. Esto puede estar dentro del agua. Esto es lo que ocurre cuando te lavas, por ejemplo, pones jabón en agua. Por ejemplo, el típico cuando éramos niños que utilizábamos el jabón en agua para hacer burbujas. El líquido que te venden en el parque, si alguna vez te llevaron al parque a hacer burbujas de jabón, el líquido que te venden tiene estas estructuras en el interior. Se llaman micelas. Y la característica de las micelas es que la zona interior, que aquí representé con amarillo, no puede haber agua, queda exenta de agua. El agua está afuera de la micela. Estas micelas, gracias a esta estructura que se llama micela, se habla del poder de detergencia, es decir, la razón por la cual los jabones y los detergentes lavan es porque pueden hacer micelas, atrapan moléculas de mugre en el interior de esta estructura. ¿Ok? ¿Queda claro? Sí. Ok. Ahora sí vamos a pasar directamente a sistemas dispersos. Ya que hablamos de cómo son las soluciones y de las posibilidades que hay, vamos a hablar de un sistema disperso. ¿A qué le suena sistema disperso? Que cumple con las dos características, o sea, de disolución. No, de hecho, basta con que cumpla características de disolución, no necesariamente ambas. Okay. O sea, un sistema disperso es una mezcla donde tienes dos sustancias, mezcladas a tal nivel que una de ellas literalmente se mete entre las moléculas de la otra y queda atrapada.
Voy a poner un ejemplo. El típico caso de agua con azúcar. Tienes azúcar, la pones en agua, la revuelves y parece que el azúcar se desaparece. ¿Sí o no? Lo que ocurre ahí es que las moléculas de azúcar se separan a un grado tan finito que se intercalan entre las moléculas de agua y ya no las vemos. ¿Ok? Eso es un sistema disperso. Puede haber sistemas dispersos no tan finitos y unos más finitos, pero en todos ocurre eso. ¿Sí? Siempre tienen al menos dos partes. La fase dispersante, que es básicamente es la que está en mayor proporción. Por ejemplo, ahorita que dije agua con azúcar, no sé todos, yo estaba pensando en un vaso con agua y que le agregaba solo una cucharadita de azúcar. Entonces tengo mucha agua, poquita azúcar. La fase dispersante es el agua. Y el azúcar se llama fase dispersa, es la que está en menor proporción. En un sistema disperso, pues tiene que haber al menos una fase dispersante y una fase dispersa, al menos uno y uno. Pero puede haber varias fases dispersas, pero solo un dispersante. ¿Ok? Por ejemplo, la sangre es un sistema disperso muy complejo. La fase dispersante es básicamente agua que conocemos como plasma. Y la fase dispersa, pues por lo pronto son los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, las plaquetas, los azúcares, las grasas, las proteínas que andan circulando en la sangre. ¿Queda claro? Coronavirus. Mande. No, igual los virus, ¿no? Ah, el coronavirus también, ahí anda haciendo las suyas. No, qué horror, qué horror. Toco madera. Toquemos madera todos. Sí, no vaya a ser. Pero los que no tienen madera a su alcance, ¿no? Por eso, toquen madera. Ya toqué, a ver. Ok, sale. Madera. La característica para que una mezcla se considere sistema disperso es que la separación de partículas dispersas es microscópica. Es decir, es difícil o imposible verlas a simple vista. ¿Ok? En este sentido, los sistemas dispersos son muchísimos. Estamos acostumbrados a vivir ¿Le entre... podría regresar un segundito para ¿Vale? capturar la pantalla? ¿Le podría regresar un segundito Ahí está. nada más para capturar la pantalla? Ya está. Listo. Ok. Gracias. Los sistemas dispersos son bastante abundantes en la vida cotidiana, caballeros. Los vemos tan a menudo que no nos damos cuenta que hay sistemas dispersos. Por ejemplo, el bronce de una estatua es un sistema disperso. El aire que respiramos es un sistema disperso y el agua de la lluvia es un sistema disperso. O sea, son cosas tan comunes que a veces no nos damos en cuenta, no caemos en la cuenta que son sistemas dispersos. Pero mencioné 3 sistemas dispersos: bronce, que es un sólido; aire, que es un gas; y agua de lluvia, que es un líquido. Eso significa que los sistemas dispersos pueden estar en todos los estados de agregación. Y dependiendo del estado de agregación, de la fase dispersante y la fase dispersa, podemos tener 9 tipos de sistemas dispersos para empezar. Aquí arriba en las columnas está la fase dispersante y en los renglones está la fase dispersa. Entonces, tienes fase dispersa sólida y dispersante sólido. Eso te da una dispersión de un sólido en un sólido y la apariencia de esto es un sólido. Por ejemplo, las aleaciones. Puedes tener un sistema disperso, un sólido que esté disperso en un líquido, perdón, un líquido que está disperso en un sólido. Entonces, por ejemplo, la masa del pan. Todos saben que para hacer pan se pone harina que es sólida, se le echa un poco de agua y se revuelve. Hay más harina que agua, por lo tanto es un líquido disperso en un sólido. ¿Ok? Y así sucesivamente. Aquí pueden revisar los 9 tipos y en el texto viene como más explicado con más cuidado. ¿Sale? Aquí tienen ejemplos de todas estas sustancias que están viendo. Son sistemas dispersos y muchas veces no nos hemos dado cuenta. La neblina en el aire es agua dispersa en el aire, en un gas que es aire. El bronce o el latón son 2 metales mezclados. La espuma es aire metido en líquido.
Un chocomilk es leche con líquida, que es polvo de chocolate. O sea, tenemos para todos los estados de agregación. ¿Ok? Prof, ¿cuáles eran los 9 ejemplos? ¿Mandé? ¿Cuáles eran los 9 ejemplos? Ah, están acá. Sólido con sólido es una aleación. Líquido con sólido, masa de pan. Gas en sólido, No, el unicel. Sólido en líquido, ok. los refrescos, el agua de horchata. Líquido con líquido, la leche, que tiene agua y grasa líquida. Gas en líquido, el agua mineral. El agua de soda, el agua mineral. ¿Eso cómo se logra, profe? Es con presión, ¿no? Sí, Ah, de hecho, en sistemas dispersos, en el texto que van a ver de sistemas dispersos, explica que para poder disolver un gas en un líquido, por ejemplo, tiene que hay que ser a aumentar la alta presión para que se Ah. meta. Y si bajas la presión, se sale. Por eso, cuando agarras un refresco que tiene cierta presión en la parte que no hay refresco y lo destapas, hace espumita porque el gas que estaba Sí, es que disuelto en el líquido se está escapando. concretiza. Yo creo que a Sí, todos es nos, como lo se de nos los han dulces, ¿no? derramado un refresco cuando lo abrimos de pronto y salta el refresco, estalla en burbujas y en espuma. Es como con lo de los buzos, ¿no, prof? Lo de la sangre, las Sí, burbujas. también Ok. el aire en la sangre se disuelve más a mayor presión. Entonces, cuando los buzos van bajando, la presión del agua externa hace que más aire se quede disuelto en su sangre. Si el buzo sale de improviso a la superficie, el cambio de presión es muy rápido, el gas se sale de la sangre y forma burbujas de Pues como gas un refresco, ¿no? y esto lo pueden matar. Pues como un refresco. Sí, pasa exactamente, en la sangre le pasa exactamente lo mismo que al refresco, con la diferencia que el refresco no se muere y el buzo sí. ¿Ok? No, qué horror. Mejor Sí. ni pensarlo, ¿no? No vaya a ser por ahí. Por eso cuando los buzos de alta profundidad tienen que Usan nitrógeno, ¿no? usan helio, porque el Helio, helio perdón. se escapa, el nitrógeno del aire se queda muy disuelto en la sangre. El helio se escapa con más facilidad. Pero cuando tienen que estar mucho tiempo, lo que hacen es meterlos en cámaras de descompresión para irlos quitando la presión poco a poco y que el gas se vaya saliendo poco a poco de la sangre. Wow. ¿Ok? No lo analicé tan profundo, profe. Qué interesante. Todo eso lo leí para poder hacer el texto, mijo. Órale, pues. Ahora, los sistemas dispersos que nos interesan en química en particular son los que tienen apariencia líquida, porque nos ayudan en las reacciones químicas. Entonces, en ese caso, estamos hablando de sólidos dispersos en líquidos, líquidos dispersos en líquidos y gases dispersos en líquidos. De acuerdo a esta característica, cuando el dispersante es un líquido, tenemos 3 tipos de sistemas dispersos: las suspensiones, los coloides y las soluciones. La única diferencia entre ellos es qué tan grande es la partícula dispersa. Si es muy grande, son suspensiones; si es de tamaño mediano, son coloides; y si es muy pequeña, son soluciones. ¿Ok? Esta imagen representa una suspensión: café en leche o chocolate caliente en leche. Observen cómo la distribución de chocolate en la leche no es homogénea. Aquí está más oscuro y aquí está más claro. Eso es una característica de los sistemas dispersos. No están dispersos homogéneamente en el líquido. Son partículas muy grandes, mayores a los 1000 angstroms, y mientras más grandes, mejor. O sea, es una suspensión más suspensión. De hecho, las suspensiones, el texto menciona que hay suspensiones y suspensiones groseras. O sea, las suspensiones groseras son aquellas que ya tienen partículas que se ven a simple vista. Por ejemplo, si alguna vez han tomado agua tamarindo, se habrán dado cuenta que en el agua de tamarindo ves perfectamente las partículas de tamarindo en el agua. ¿Ok? Esa es una suspensión grosera. Creo que la traducción correcta de grosera sería gruesa, ¿no? Que alguien me diga. Ni idea. Ok. Depende del contexto. Es que así se llaman. Grosser suspension. Según yo sí es gruesa. Puede ser grueso, ¿no? O sea,
no fina, Sí, más grueso. muy más grueso. Ok. Luego, las partículas dispersas son mucho más grandes que una molécula, mucho más grandes que un átomo. Incluso en algunos casos se pueden ver a simple vista en una suspensión. Por lo tanto, no son transparentes como este café. No puedes ver a través del café. Aunque estuviera metida la cuchara aquí, no verías la cuchara adentro. Y en la mayoría son turbias, como este ejemplo que está aquí, el vaso. Y con el tiempo las partículas empiezan a ir al fondo. Eso se sedimentan. Todo mundo se habrá dado cuenta de que al agua de horchata hay que revolverle cada rato para que las partículas no se vayan al fondo y sepa bien, porque si no sabe La canelita. aguada, ¿no? ¿Ok? Eso es bueno. sedimentar. Qué rico. Las siguientes son los coloides, caballeros. Aquí tenemos una gelatina que es un ejemplo clásico de un coloide y sus partículas son de tamaño mediano. Son más grandes que un átomo o una molécula, pero no son tan grandes como las de una suspensión. Esto hace que las partículas sí sean moleculares. Algunas coloides, la sustancia coloidal tiene tamaño de moléculas grandes como proteínas. Precisamente como el tamaño de las moléculas puede ser muy grande o muy pequeña, pueden ser translúcidas o ser transparentes o ser opacas. Por ejemplo, el gel para el cabello es prácticamente transparente, las gelatinas son translúcidas y la mayonesa es opaca y todos son coloides. ¿Ok? Oh, Y estos sí son homogéneos, es decir, la distribución de partículas en esta gelatina, en esta zona que estoy señalando, o en esta de acá abajo, o en una más grande, en cualquiera es la misma. Son homogéneas y no sedimentan como las suspensiones. Y las que permiten el paso de la luz presentan efecto Tyndall. El efecto Tyndall es ese efecto que podemos ver en un faro o en como estos dos casos en los que la luz se alcanza a ir viendo como un chorro de luz sale de la fuente luminosa y se ve a lo largo de la trayectoria, como en la batiseñal. ¿Ok? ¿En qué consiste el efecto Tyndall? Cuando una sustancia transparente es una solución, aquí en este vaso, por ejemplo, en este ejemplo, por aquí entra un rayo de luz, se refleja en el vidrio, atraviesa, se refleja en el otro vidrio y sale, pero en el camino no lo vemos. En cambio, en un coloide pasa el haz de luz, se refleja en el vidrio, atraviesa el sistema, pasa por el otro lado, pero con las moléculas que se encuentran en el camino las hace brillar. A eso se le llama efecto Tyndall. Las moléculas son suficientemente grandes como para brillar con la luz. En eso consiste, ¿ok? En cambio, las soluciones verdaderas, sus partículas son muy pequeñas, del orden de átomos o moléculas chiquitas. Por ejemplo, 10 Armstrongs, para que se den una idea, un átomo, su diámetro anda entre 1 y 2.5 Armstrongs de longitud. Quiere decir que una molécula de 10 Armstrongs, cuando mucho, tiene 4 átomos de largo, 5 átomos de largo. De ancho también, una molécula de azúcar, por ejemplo, tiene más o menos como 12 Armstrongs de largo, unos 6 de alto y unos 8 de ancho. Entonces es una molécula muy pequeña. Y ese tamaño es el típico de las soluciones. Pueden ser átomos o pueden ser moléculas o pueden ser iones. Son transparentes, aunque pueden tener color. Transparente significa que deja pasar la luz, como las botellas de vidrio de los vinos, que son azules, cafés, verdes, pero puedes ver el interior. Eso es ser transparente y tener color. Claro, el agua es más o menos transparente, pero si te metes a una profundidad muy grande ya no ves casi nada por el grosor de la cantidad que hay que tratar de pasar con la luz. Pero eso pues es por grosor. Estamos hablando de cantidades pequeñas. ¿Ok? Y en este caso las partículas tampoco sedimentan nunca y también son homogéneas.
Son tan importantes las soluciones que en su caso la fase dispersante se llama solvente o disolvente y la fase dispersa se llama soluto. ¿Por qué aparecieron en ese orden? No sé, pero esa es la distinción. En las soluciones, fase dispersante y fase dispersa tienen su nombre propio y con él nos referimos siempre en química. ¿Ok? Ahora, como una solución, ya hablando de soluciones, siempre tiene soluto y disolvente, la cantidad de soluto y la cantidad de disolvente puede variar de una solución a otra. Por eso decimos que las soluciones pueden ser soluciones diluidas cuando tienen poquito soluto, pueden ser concentradas cuando tienen más soluto, pueden ser saturadas cuando tienen la máxima cantidad de soluto que cabe en el disolvente, e incluso podemos tener sobresaturadas cuando a fuerzas las hacemos que tengan demasiado soluto. ¿Ok? Aquí tenemos una gráfica que habla de solubilidad, es decir, cuánto soluto se puede disolver en 100 gramos de agua, en este caso. Y observen que cambia con la temperatura. El eje horizontal es la temperatura y el eje vertical son los gramos de soluto. Y pueden ver que en la mayoría de los casos, mientras más caliente esté la solución, más soluto le cabe, más soluto se puede disolver. Y eso yo creo que todos se habrán dado cuenta de que es más fácil disolver el azúcar en el café caliente que en el café frío. ¿Por qué? Por la solubilidad que se afecta por la temperatura. ¿Ok? Ahora sí vamos a hablar de unidades de concentración. Y para ello voy a dejar de mostrarles la pantalla un momento para escribir en el pizarrón. ¿Ok? Espero que puedan ver bien mi pared pizarrón. Cuando hablamos de la concentración de una solución, ¿sí se ve? Sí, ¿Sí lo ven bien? sí. Sí, Ok. sí, se ve bien. Cuando hablamos de la concentración de una solución, estamos hablando de la relación que hay entre la cantidad de soluto y la cantidad de disolvente, o bien de la cantidad de soluto entre la cantidad de solución total. Esto es concentración, y si se fijan como soluto y disolvente o soluto y solución, estamos hablando de cuánto soluto pesaste para hacer la solución, cuánta agua le echaste, etcétera. Ya son cantidades medidas. La concentración en este momento se puede hablar de concentraciones objetivas, matemáticamente definidas, y por lo tanto nos permite hacer operaciones con ellas y llevar a cabo procedimientos químicos de una manera más eficiente. ¿Por qué razón? Porque hace rato acabamos de decir que las soluciones son homogéneas. Entonces, si tú tienes un gran recipiente que tenga una solución, imagínate un matraz de este vuelo, que tiene una concentración definida en esos términos, si tú tomas una muestra chiquita de ahí, por ejemplo, del matraz, viertes un poco en un vaso pequeñito, la concentración aquí, en el vaso pequeñito, es igual que la concentración en el matraz gigante. ¿Por qué razón? Si la pasaste de aquí para acá, la concentración es la misma porque la proporción soluto-solución o soluto-disolvente es constante en toda la muestra grande, y entonces al tomar una muestra pequeña, esta muestra lleva la misma proporción. Y esto es lo que nos ayuda a utilizar las soluciones en química, ¿ok? Que tienen proporción constante. Volvemos a las presentaciones. Bueno, la primera unidad de concentración que vamos a trabajar se llama concentración en porcentaje o concentración porcentual, que como su nombre nos indica, la concentración se define como qué tanta cantidad de soluto
hay en 100 partes de mezcla. ¿Ok? Esta proporción ¿Cómo es? está ¿Cómo es, ya. prof? ¿Mandé? ¿Qué tantas dijo, prof? Perdón, que no lo escuché muy ¿Qué bien. tantas partes de soluto hay en cada 100 partes de mezcla, de solución? Y voy a poner un ejemplo muy sencillo para que entiendan a qué me refiero. En el salón, algunos de los alumnos y yo utilizamos anteojos, ¿sí o no? Sí, ¿Cuántas personas del salón utilizamos habitualmente anteojos? 7. Unas 7 o 8, ¿no? Sí, Ok. aprox. ¿De cuántos somos? 32. No, somos 34 conmigo. Ah, Son bueno, 33 34. alumnos y yo 34. 34. Bien. Bueno, tengo 32. Nosotros podemos, los que usamos anteojos, representamos un porcentaje de todas las personas. Es decir, en la definición dice partes de soluto, que en este caso serían las personas que usan anteojos, entre partes de solución, es decir, todos los involucrados. Aquí en esta parte de solución están los que sí usan anteojos y los que no usan. Y esta diferencia, obviamente, bueno, así en esta relación, esta división, obviamente va a ser un número menor a 1. 8 entre 34 es aproximadamente 0.25. Y entonces, para expresarlo como porcentaje, lo multiplicamos por 100. Entonces, podemos decir que aproximadamente el 25% de las personas de quinto A utilizamos anteojos. ¿Ok? Pero ojo, Como un tipo de observen, regla. para poder hablar de porcentaje es partes de soluto entre el total de la mezcla y por 100. ¿Ok? Ahora, esto no podemos dejarlo en partes. O sea, ¿cómo mido estas partes? ¿Cómo sé cuántas partes son? Pues eso depende del sistema de unidades que estemos utilizando, y el sistema de unidades lo utilizamos de acuerdo a lo que nos conviene. Por ejemplo, las partes de soluto se pueden medir en gramos y las partes de solución también se pueden medir en gramos. ¿Ok? Entonces, esta definición ya de concentración, cuando todo está en gramos, número 1, se puede utilizar tanto para soluciones líquidas, soluciones sólidas o soluciones gaseosas, no importa. Y número 2, se llama concentración porcentual en masa, y por eso tiene la M aquí, porque las dos unidades de medición son de masa. Puse como ejemplo gramos y gramos, pero bien pudiera ser kilogramos de soluto entre kilogramos de solución, libras de soluto entre libras de solución, toneladas de soluto entre toneladas de solución, es decir, cualquier unidad de masa, siempre y cuando sea la misma unidad arriba que abajo. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? No, Ah, prof. caray, ¿qué pasó? Dejé de ocultar, ¿qué sonso? Disculpen, cambié la diapositiva. Ya ¿Cómo está. pones ese fondo, Sepu? ¿Mandé? No, nada, perdón. Ok. ¿Qué pasa si estamos midiendo, por ejemplo, un gas o un líquido? En los gases y en los líquidos es más fácil medir el volumen. Y entonces hablamos de concentración en volumen cuando las unidades que usamos para el soluto y las unidades que usamos para la solución son unidades de volumen. Por ejemplo, mililitros con mililitros, como está aquí. O pudiera ser litros con litros, o galones con galones, o metros cúbicos con metros cúbicos. No importa, siempre y cuando sea la misma unidad de volumen arriba de la división que abajo para mantener la proporción. ¿Ok? En particular en química, las soluciones que más nos ayudan por razones de reacción química son las soluciones de un sólido disuelto en un líquido, y normalmente el líquido es agua. ¿Ok? En ese caso, simplemente nos referimos a ellas como unidades, concentración porcentual, no hacemos la aclaración como acá que está en masa o como acá que está en volumen. Y en ese caso el soluto se mide en gramos
y el volumen de solución se mide en mililitros, porque es un sólido disuelto en un líquido que es agua, y la solución tiene apariencia líquida, como ven en esta cucharada de jarabe. ¿Ok? Entonces, solamente en agua podemos hacer esto porque la densidad del agua es 1. Y entonces, cuando hablamos de 1 gramo de agua o de 1 mililitro de agua, estamos hablando de la misma cantidad de agua. Si fuera alcohol o fuera otra sustancia, 1 gramo y 1 mililitro no son lo mismo. No son la misma cantidad. 1 mililitro de alcohol solo pesa 0.78 de gramos. Entonces, no son numéricamente igual 1 gramo de alcohol que 1 litro de alcohol, que 1 mililitro de alcohol. En cambio, 1 gramo de agua y 1 mililitro de agua sí son numéricamente lo mismo. ¿Ok? Estas son las que más nos interesan porque en las reacciones químicas muy frecuentemente las sustancias las ponemos a reaccionar en solución y en solución acuosa para ayudar a que la reacción sea más rápida. ¿Ok? Sí. Hagamos un par de ejercicios para que quede más claro. Bien. Vayan escribiendo, por favor. Se prepara una solución. Se prepara una solución disolviendo. Se prepara una solución disolviendo 45 gramos de azúcar en agua suficiente para completar 500 mililitros de solución. ¿Se prepara una solución con 45 gramos de azúcar o cómo? Se prepara una solución disolviendo 45 gramos de azúcar en agua para completar 500 mililitros de solución. La pregunta es, ¿cuál es la concentración porcentual de la mezcla? Perfecto, gracias. ¿Ok? Muy bien. A ver, caballeros. Si hablamos de concentración porcentual, una cosa que yo les sugiero es que siempre empecemos por la definición de concentración porcentual. Y la definición de concentración porcentual es que la concentración porcentual es igual a los gramos de soluto entre los mililitros de solución y por 100. Y entonces, para determinar la concentración porcentaje de esta solución, necesito los gramos de soluto. Sí los tengo, son 45 gramos de azúcar. Y necesito el volumen de solución. Sí lo tengo, son 500 mililitros. Como tengo los gramos y tengo los mililitros, basta con hacer esta división, multiplicarlo por 100 y automáticamente tengo la concentración en porcentaje. ¿Ok? ¿Qué sería la concentración 9%. en porcentaje? Sería 45 gramos entre 500 mililitros y por 100. Estos 2 ceros del 100 los cancelo con los 2 ceros del 500, me queda 45 entre 5. La concentración es 9. ¿Ok? ¿Sí lo ven aquí? Sí. 9%. ¿Sale? Está fácil, ¿no? Sí. ¿Qué cosas se puede preguntar en un problema como este? De concentración porcentual. O sea, sus unidades porcentaje. La concentración porcentual, como en este problema, pero se puede preguntar los gramos de soluto, para lo cual tenemos que dar la concentración y el volumen, o el volumen de solución, para lo cual tienes que conocer la concentración y los gramos. ¿Sí o no? Es decir, es una ecuación que tiene 3 incógnitas y que tienes que conocer 2 de ellas para resolverlo. Entonces no hay mucho pierde, es solo un simple despeje. Usted siempre nos va a dar 2, ¿no? Sí, claro. ¿No? O sea, el problema siempre les tiene que dar al menos 2 datos de los 3 para que puedas sacarlo. O en peor de los casos, te podría dar de qué forma saques uno de ellos para que completes tus datos. Pero en concentraciones
perdón, porcentuales, eso no es normal. Lo normal es que te dé 2 valores para que obtengas el tercero. ¿Ok? Literal es una regla de 3, ¿no? Sí. Hagamos un segundo ejercicio, caballeros. Dice, ¿cuántos gramos de sal se requiere disolver? ¿Cuántos gramos de sal se requieren disolver para preparar 300 mililitros de una solución al 2%? 300, prof. 300 mililitros de una solución al 2%. Ok. La pregunta es, ¿cuántos gramos de sal Seis. se requiere para preparar 300 mililitros de una solución al 2% de concentración? ¿Ok? Sí. Bien. Partimos de la definición de concentración y la concentración en porcentaje es gramos de soluto, que es lo que me preguntan, entre volumen de solución o mililitros de solución y por ciento. Me preguntan los gramos de soluto, me dicen qué volumen de solución queremos y me dan la concentración. Lo único que tengo que hacer aquí es despejarla. Los gramos de soluto despejados me dan concentración por volumen sobre 100. Concentración en porcentaje por volumen de solución y todo entre 100. Entonces los gramos de soluto es igual a la concentración, que es 2%, por el volumen, que son 300 mililitros, entre 100. 100 con estos 2 ceros del 300 cancela, y los gramos de Llevan 6. son 6 gramos. ¿Por qué 6 gramos? Porque la concentración, así como está establecida en gramos sobre mililitro, aquí, de manera escondida, las unidades son gramos sobre mililitro. En la concentración, el porcentaje tiene de manera escondida unidades de gramos sobre mililitro. Los gramos sobre mililitro, estos mililitros que están acá se cancelan con los mililitros escondidos y me quedan solo los gramos escondidos. Por eso puedo decir que la unidad es gramos. ¿Ok? Un segundo. Ahí está. ¿Listo? Voy a dar, vamos a ver la presentación otra vez. La segunda unidad de concentración que vamos a ver
Se utiliza cuando las soluciones son muy diluidas, es decir, tienen muy poquito soluto y mucho disolvente. En ese caso, utilizamos la concentración que se llama partes por millón. ¿Por qué partes por millón? Porque utilizar la concentración porcentual allí es impráctico. O sea, una solución, en vez de decir que tiene concentración 0.00002%, pues decimos que tiene 2 partes por millón y ya. O sea, es más fácil. ¿Ok? No usamos números tan chiquitos. Y la definición, si se fijan, aquí está la definición de partes por millón. Es el número de partes de soluto que hay en un total de partes de solución y multiplicando por 1.000.000. O sea, es prácticamente la misma ecuación que anterior, pero en vez de multiplicar por 100, multiplicamos por 1.000.000. De esta manera tendríamos la cantidad de partes que hay en cada millón de partes de solución. Puse aquí estas dos imágenes. La primera no es muy conocida para ustedes, pero es un avión fumigador. Avión fumigador. Ay, cómo no. Y la segunda yo creo que es más conocida y es una boleta de verificación. La razón por la cual las puse es que normalmente los fertilizantes y los insecticidas que se ponen con fumigación, la concentración siempre es en partes por millón. Y en las boletas de verificación, los numeritos que vienen aquí, se refiere a partes por millón del contaminante. Es decir, si alguna vez han visto cómo se le hace la verificación a un coche, llegas al taller, le conectan un sensor en el escape y echan a andar el motor y los gases del motor llegan al sensor. Entonces el sensor lo que hace es como contar las moléculas de gas que salen del escape y diferenciar cuántas son de cada sustancia diferente. Entonces te dice que tiene 3.5 partes por millón, significa que hay 3.5 moléculas del contaminante A por cada millón de moléculas que salen de la mezcla. ¿Ok? Obviamente 3.5 moléculas no las puede contar, entonces como cuenta muchas centenas de millones de moléculas, ahí sí puede hacer un estimativo. ¿Ok? Justamente lo que estoy diciendo es para explicar que las partes por millón se pueden poner en cualquier unidad. Moléculas de soluto entre moléculas de solución, como se hace aquí. Gramos de soluto como gramos de solución, como se hace en la avioneta. Cualquiera, siempre y cuando la unidad de arriba y la unidad de abajo sean iguales, se puede utilizar. ¿Ok? Esta no le hagan mucho caso ahorita, no la vamos a utilizar. Y una cosa importante es que la relación entre la concentración al porcentaje y la concentración partes por millón es 10.000. 1% de concentración equivale a 10.000 ppm de concentración. ¿Qué quiero completar con esto? Pues que una solución tiene cierta concentración y las unidades en que la expresemos, eso ya depende de nosotros. Pero la concentración ahí está, porque la proporción soluto y disolvente es una cuestión física. ¿Ok? ¿Queda claro? Consideré que dijeron que sí. Sí, todo de acuerdo, todo de acuerdo. Bueno, entonces, si se fijan, la mecánica de estos problemas es igual a la mecánica de estos. Lo único que cambia es que en vez de decir por 100, dice por 1.000.000. Por lo tanto, si entendiste los problemas de concentración porcentual, basta con que extrapoles ese conocimiento a la concentración en partes por millón y puedes resolver los problemas en partes por millón. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque me quiero ir rápido a la siguiente unidad, que es un poco más complicada y que requiere más tiempo de explicación, y ya nos quedan nomás 22 minutos. Entonces, más vale que me apure. ¿Ok? De todos modos, para que les quede muy claro, voy a subir 2 tareas a Moodle. Uno en el que les ponga problemas de concentración porcentual y o concentración en partes por millón. O sea, el problema puede ser para porcentual o por millón porque se resuelven exactamente igual, salvo que uno se multiplica por 1.000.000 y el otro por 100. ¿Ok?
También en estos problemas, si se fijan, es una ecuación que tiene tres incógnitas: la concentración, el soluto y la solución. Entonces, estas tres incógnitas, para que las resuelvas, te tengo que dar dos de ellas, al igual que en el caso de la concentración porcentual. Y si te doy parte soluto y parte solución, te estoy pidiendo la concentración. Si quiero la parte de soluto, te tengo que dar la concentración y la solución. Y si quiero la solución, te tengo que dar las partes por millón y el soluto, y tú despejas la que te convenga. Cuidado con los despejes. ¿Ok? Las siguientes dos unidades de concentración están muy relacionadas y por eso las explico siempre en conjunto. La primera unidad de concentración se llama concentración molar o molaridad, con R aquí. Se representa con la letra M mayúscula. Y la segunda unidad de concentración se llama concentración molal. La diferencia entre molar y molal es la letra final. Y esto se llama molalidad. ¿Ok? Voy a empezar con esta concentración. La concentración molar se define como el número de moles de soluto que hay en un litro de solución. ¿Qué significa esto? Que si una solución es 1 molar, tiene un mol de soluto en un litro de solución. Pero si la concentración es 2 molar, tiene 2 mol de soluto en 1 litro de solución. Si la concentración es 3 molar, tiene 3 mol de soluto en 1 litro de solución. ¿Ok? No es de disolvente, es de solución. Y tampoco vayan a decir, si es 2 molar, son 2 moles en 2 litros. Porque si son 2 moles en 2 litros, cuando hagas la división, 2 entre 2 te va a dar 1 y va a ser concentración 1 molar. La ecuación, así como la puse, número de mol de soluto entre volumen de solución, el volumen en litros, es porque al hacer esta relación, si fueran 5 entre 8, te quedaría el equivalente a 0.45, digo 0.57, una cosa así, del total. ¿Ok? ¿Queda claro? Ahora, Sí. ¿cuál es la diferencia aquí importante contra la concentración porcentual y por qué es importante que lo recalquemos? Porque el soluto está en moles. Entonces, tarde que temprano tendremos que usar la conversión moles a gramos y gramos a moles utilizando la masa molecular, la manera en que ya sabemos convertir de moles a gramos y de gramos a moles. Entonces, esa es la gran diferencia, que aquí el soluto es en moles y el volumen es en litro, además es otra gran diferencia. ¿Ok? Vamos a hacer un ejercicio o varios ejercicios para que esto quede más claro. Escriban, por favor. Se prepara una solución. Se prepara una solución disolviendo. Se prepara una solución disolviendo 40 gramos de nitrato de plata. 40 gramos de nitrato de plata en agua suficiente para completar 1,5 litros de solución. Caray, Emilio. Bajo del mar. Se prepara una solución disolviendo 40 gramos de nitrato de plata en agua suficiente para completar 1,5 litros de solución. Pregunta, ¿cuál es la concentración molar de la solución? ¿Escribir? Señores.
Creo que está la No, cámara profe. está abajo. O sea, está justo arriba de lo ¿No que... alcanzan a ver esto? No. Lo tienen que subir un poquito la cámara, profe. Sí, para eso preguntaba, porque pensé que lo había escrito muy, muy alto. ¿Y ahora? Ya se puede ver perfecto. Ok. Entonces, fíjense la gran diferencia que es fundamental entre la concentración molar y la concentración porcentual es que aquí sí nos importa de qué sustancia se trata. Porque como vamos a trabajar en moles, necesito saber la fórmula del compuesto para poder determinar el número de moles. En concentración porcentual y en concentración partes por millón, no importa de qué sustancia se trata porque siempre son unidades de medición físicas, gramos o mililitros, mientras que aquí la unidad de medición es química, es moles, ¿ok? Entonces, ¿cómo le hago para resolver este problema? Dice que se disolvieron 40 gramos de nitrato de plata en agua suficiente para tener 1,5 litros de solución y la pregunta es cuál es la concentración molar. Ok, partimos, yo les recomiendo, es mi estilo, pero se puede hacer en otro orden las operaciones, no importa. Partimos siempre de la definición de concentración molar. Y la definición de concentración molar es que la molaridad es igual al número de mol de soluto entre el volumen de solución. Por lo tanto, resolver un problema de estos es muy sencillo. Si tengo cuántos mol de soluto hay y tengo qué volumen de solución es, pues hago la división y tengo la concentración. La pregunta es, ¿tengo el número de moles de soluto? No, lo tienes en gramos. No, porque lo tengo en gramos, correcto. Lo que tengo es masa de soluto. Por lo tanto, primero tengo que determinar cuánto vale N, mol de soluto, para poder después hacer la operación, porque el volumen de solución sí lo tengo. Y además ya está en litros. Ni siquiera tendría que convertirlos a litros, ya está en litros. Entonces, el primer paso para resolver este problema va a ser determinar cuánto vale el número de moles de soluto. Ese va a ser el primer paso. Y el segundo paso va a ser, ya que tenga los moles y el volumen, voy a determinar lo que me piden, que es la concentración molar. ¿Ok? Entonces, paso número 1, ¿cómo determino el número de moles? Pues necesito calcular la masa molecular de la sustancia. Y digo, masa molecular es igual a la masa de la plata, pesa 108, es un átomo, son 108. Ojo, estoy simplificando los valores, estoy redondeando para simplificar la explicación. A la hora de los cálculos, ustedes tienen que utilizar 3 cifras significativas, como lo hemos usado siempre. ¿En qué cantina está, Cepu? No sé, prof, aquí en una cantina. En la de Disney de... Aprovechando que tengo 18 ya, prof. Sí, está en la de Disney, de Mos Eisley, ¿no? Sí, en la nueva. Ok. Entonces, para determinar la masa molecular, la plata pesa 108, es un átomo, son 108. El nitrógeno pesa 14, es un átomo, son 14. Y el oxígeno pesa 16, son 3 átomos, son 48. El total de esto da 8, 8, 16 y 4, 20. Llevo 2, y 1, 3 y 4, 7, y 1, 1. 170. ¿Qué significa ese 170? ¿Quién me puede decir qué significa? Que 170 gramos es un mol, ¿no? Correcto, 170 gramos es un mol. Pero yo no tengo 170 gramos. ¿Cuántos tengo? 40. 40. 40. Entonces, si 170 gramos es un mol, 40 gramos, ¿cuántos mol son? El resultado son 40 entre 170 es punto 29, punto 3 moles. ¿Creo? Según yo, punto 23, ¿no? Ajá.
0.23 moles. Ujú. .23 mol. ¿Y así se ve este número todavía? No, ese ya no se ve. Creo que si le baja tantito la cámara, o sea, nada hacia abajo se alcanza a ver todavía lo de arriba. Ahí, un tantito más arriba. Ahí se ve todo. Ok. Ya está. Pues ya tenemos N. Ya este número, .23 moles, es N. Es el número de moles de soluto. Y entonces puedo utilizar ya la definición de molaridad para determinar la concentración molar. Paso número 2. Molaridad es igual a N entre B, es decir, molaridad es igual a 0.23 mol Ujú. entre 1.5 litro. ¿Tiene que ser en litros o lo tenemos que saber? Sí, la molaridad, el volumen tiene que estar en litros por fuerza. Ok. Y me da 0.156. .156. El 6 no se alcanza a ver bien. Las unidades, como son mol sobre litro y no las puedes cancelar, las unidades son mol sobre litro. Pero acostumbramos a decir molar. La contracción es .156 molar. Molar significa mol sobre litro. ¿Ok? Ok. Cópienlo, por favor. ¿Listo? ¡Listos! Perfecto. Hagamos un siguiente ejercicio. ¿Ok? Ejercicio. ¿Cuántos gramos de yoduro de cobre? Yoduro de cobre 2. ¿Cuántos gramos de yoduro de cobre 2 se deben disolver para obtener 500 mililitros de solución .30 molar? ¿Punto 30 molar? ¿De solución qué fue? 0.3 molar. Ah, Repito, ¿cuántos gramos de yoduro de cobre 2 se deben disolver para obtener 500 mililitros de solución 0.3 molar? Ok. Pregunta. ¿Cuántos gramos de yoduro de cobre 2 se deben disolver para obtener 500 mililitros de solución 0.3 molar? ¿Sí se ve, verdad? sí, sí, sí. Ok. Nuevamente es una solución de concentración molar. Me están dando la concentración, el volumen y me preguntan los gramos de sustancia.
Como siempre, podemos partir de la unidad de concentración directamente y decir, concentración molar es igual al número de moles entre volumen. Molaridad es número de moles entre volumen. Número de moles de soluto entre volumen de solución. Pregunta, ¿puedo sacar de esta ecuación los gramos? Sí, ¿no? No. No, Tienes porque que- molaridad, directamente no. número de moles y volumen no son gramos. Pero, Puedes, a ¿qué partir puedo del sacar número de esa molesto, ecuación que se relacione con el número de gramos? número de moles. El número de moles. ¿Qué puedo sacar de esta ecuación que se relacione con el número de gramos? El número de moles. El número de moles. El número de moles. Número dos. Entonces, si de esta ecuación obtengo el número de moles, después el número de moles y la masa molecular me van a dar los gramos. ¿Ok? Entonces, paso número 1 será calcular cuánto vale N. Y número 2, calcular cuánto vale la masa en gramos. ¿Ok? Ahora, ¿cómo puedo calcular N? Paso número 1. ¿Cómo puedo calcular N? Molaridad, perdón, es número de moles entre volumen. La puedo despejar de aquí. N es igual a M mayúscula por B, donde M mayúscula es la molaridad que me dieron y B es el volumen que me dieron. ¿Ok? Ojo, nomás que acuérdense, el volumen tiene que estar en litros. Entonces, los 500 mililitros los voy a convertir a litros. ¿Ok? Y además, acuérdense que M tiene unidades de mol sobre litro por la definición. M es mol sobre litro. Entonces, tranquilamente puedo decir que N es igual a 0.3 mol, 0.3 molar, perdón, por el volumen que son 500 mililitros, y los convierto a litros. N es igual a 0.3 mol sobre litro y por 0.5 litros. 500 mililitros es 0.5 litros. Y de esta manera se me cancelan litros con litros. La N queda de 0.15 moles. ¿Ok? En eso. ¿Mande? ¿Mande? Ok. N son 0.15 moles. Entonces, los voy a convertir a gramos porque lo que me piden son gramos de sustancia. Entonces, si saco la masa molecular, el cobre pesa 63.5, es un átomo 63.5. El yodo pesa 127, son dos átomos, son 200, son dos átomos, son 254, 5 es 0, 5, 3 y 4, 7, 6 y 5, 11, 3. La masa molecular del yoduro de cobre es 317.15. ¿Qué significa ese 317.15? Los gramos que pesa un mol de eso. Los gramos que pesa un mol. Entonces puedo decir que un mol son 317.5 gramos. ¿Sí o no? Sí. Si un mol son 317.5 gramos, los 0.15 mol que tengo, ¿cuánto es? Si un mol son 317.5 gramos, los 0.15 mol
¿Cuánto es? El resultado es de Por 317. 47 gramos. ¿ok? 47 punto qué? Punto 55. Punto 55 gramos. ¿Ok? ¿Dudas, caballeros? No. No, nada. No, prof. Todos los problemas que involucren concentración molar se resuelven con estas mismas operaciones. ¿Qué te pueden preguntar? La concentración, te pueden preguntar la masa de sustancia, te podrían preguntar el volumen y te podrían preguntar la masa molar. Y lo único que tienes que hacer es las mismas operaciones en diferente orden para llegar al resultado que quieres. ¿Ok? Sí. ¿Entendieron? Sí, sí. Sí, todo en orden. Muy bien. Volvemos a las diapositivas. Y ya con esto vamos a terminar. Ok. Si se fijan, la definición de molar y molal son muy parecidas. Molar es número de moles de soluto entre el volumen de solución y molar es número de moles de soluto entre la masa disolvente. La única diferencia es que aquí, matemáticamente hablando, es que aquí va a decir, abajo tiene que decir volumen en litros, 3 litros, 5 litros, 8 litros. Y aquí la masa disolvente va a decir en kilogramos, 3 kilogramos, 5 kilogramos, 8 kilogramos. Pero todas las operaciones, salvo por ese detalle de que la unidad es diferente, todas son igualitas. Así que si entendieron los problemas de contracción molar, pueden resolver problemas de concentración molar. ¿Queda claro? Ok. Sí. ¿Dudas? Sí. No. No. Ok. Muy bien, caballeros. Pues lo vamos a dejar aquí por hoy.